Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes este domingo 8 de noviembre. Es una alegría y una bendición de Dios estar nuevamente con ustedes para escudriñar la palabra del Señor. Y seguimos estudiando Primera de Reyes. Hoy nos corresponde el capítulo 11 de Primera de Reyes, mis hermanos. Capítulo 11 de los versos del 1 hasta el 43. 11, el 1, 43, y lo vamos a seccionar en dos partes. Primeramente, el pecado, si tienen su Biblia a la mano, ténganla abierta en el capítulo 11, en los versos del 1 al 8, posteriormente del 26 al 33, y finalmente del 41 al 43. Tengamos lista una pluma, libreta, todo para anotar algunas citas bíblicas que puedan ser de importancia, hermano, para ustedes. Bien, voy a orar. Señor y Padre nuestro, damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias por este domingo que tú nos das, que nos has guardado en toda esta semana. Nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder, Señor, escudriñarla y aprenderla y asimilarla y así transmitir tu palabra a otras personas que no te conocen. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Aquí en la lección pasada de mi hermano Rafael, pues él dio lo que era la gloria de Salomón, de su sabiduría, de sus riquezas, de todo lo que él le aconteció. Y vemos hoy entrando al capítulo 11, que nos narra precisamente la vida de Salomón, pero aquí, hermano, los primeros 10 capítulos hemos visto la vida de Salomón, hermosa, bonita, llena de sinceridad ante Dios, y que seguía su camino recto. Pero a través de los años, Salomón se fue desviando, hermano, se fue desviando del camino de Dios, pese a las promesas que él hizo ante Dios y le prometió que iba a seguir su camino y que no le iba a faltar, porque también Salomón había pedido, recuerdan ustedes, que su dinastía, su familia siguiera en el trono. Y Dios le dijo que sí, le prometió, pero con la condición de que siguieran en su camino. Y vemos aquí a Salomón que lamentablemente en este capítulo vamos a ver que no cumplió su palabra, que se fue desviando poco a poco. Ya desde inicio se recuerdan que la lección que yo di del capítulo 3 en adelante vimos que Salomón tomó por esposa a la hija de Faraón, rey de Egipto. De ahí empezó su declive del rey Salomón. Posteriormente, en el versículo 14 del capítulo 3, él le dice lo mismo a Dios, que le prometa guardar su línea en el trono. Dios le dice que sí, pero también le hace hincapié: si van en mi camino, sigue mis estatutos, sigue mis leyes, estará lo prometido como se lo prometía a tu padre David. Y bien, pues vemos que no lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque posteriormente en el capítulo 11 voy a leer parte de los versículos, hermanos, para que ustedes sigan en su casa leyendo. Dice, pero el capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, y las de Amón, y las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, o ni ellas llegarán a nosotros. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas, pues se juntó Salomón con amor. Entonces aquí vemos que los versos, hermanos, del 1 al 11, nos dice que Salomón se casó con muchas mujeres más todavía, no conforme haberse casado con la hija de Faraón, que ya era una falta, se tuvo más mujeres. Y de esas mujeres que Dios les había advertido
que no se juntaran con ellas, con esas mujeres extranjeras, porque eran mujeres personas, pueblo idólatra, ¿sí? Y la familia de ellas pues adoraban a dioses falsos, dioses ajenos. Y vemos aquí claramente que el rey Salomón se inclinó por ellas, y ese fue su pecado del rey Salomón. Ahí inició su declive en su vida, en su reinado, hermanos. Vemos ahí claramente cómo fueron jalando la idolatría de sus esposas, lo fueron jalando poco a poco, hermanos, poco a poco, porque la Biblia no nos dice que cambió de la noche a la mañana, sino el rey Salomón se inclinó ante los dioses ajenos. Poco a poco las mujeres lo fueron jalando a idolatrar a sus ídolos, porque dice que inclusive les construyó altares para que ellas mismas fueran a adorar, y él mismo fue a adorar, mis hermanos, también a esos lugares. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahí falló el rey Salomón en la promesa que le había dicho a Dios en esos tiempos. Y bueno, vemos ahí que Dios se enojó. Aquí en el versículo 9, dice allí, hermanos, del versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido, y que ya antes se le había aparecido en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones, hermanos, recordamos que Salomón le había dicho que cumpliera su palabra, que siguiera a su familia en el trono. Pero también el mismo Salomón dijo que si mi pueblo se desviase y yo me desvío, pues que fuésemos castigados, y se cumplió esa palabra. Parece que él profetizaba realmente que lo que él habló se iba a cumplir en su vida, hermanos, porque él se inclinó a otros dioses ajenos, declinó ante Dios, hermanos, apostasió contra Dios, fue apóstata. Ahí, y por eso dice que se enojó Jehová con Salomón, y ahí Dios le advierte, ¿no?, de todo lo que le iba a acontecer, y que pues, iba a preservar la vida a él, y hasta que su reinado terminara, más él iba a dividir su trono, terminando su trono de Salomón, y lo iba a empezar con su hijo. Y pues vemos aquí que Dios cumple su palabra, ya sea de bondad o de enojo. Y vemos claramente, hermanos, que aquí Salomón lo faltó en su palabra. Y vemos aquí, hermanos, que fue el comienzo de su pecado. Dice, comienza con sus prioridades, amó a muchas mujeres, es decir, que colocó sus deseos sensuales ante Dios. También dice aquí, continúa en su voluntad, se desvió su corazón, es decir, comenzó a dejar a Dios paulatinamente, ¿no? Dice, dejó de tener a Dios como el centro de su vida, y ya no fue íntegro. Cuando Salomón fue dedicado como rey, era una persona íntegra, una persona dedicada a Dios, y seguía los pasos de su padre David. Mas en cambio, a través de los años, Salomón se fue desviando. Por lo mismo, por la idolatría que sus mujeres le habían encausado, y él se inclinó ante ellas, y ahí perdió Salomón todo respeto, mis hermanos, porque inclusive el mismo pueblo, si veía que su rey se inclinaba ante otros dioses, el mismo pueblo se fue desviando y se fue yendo por el camino de la idolatría, y fue la perdición del pueblo israelita del reinado de Salomón. Y bueno, pues aquí vemos que también en ese punto dice que edificó lugares altos, también él construyó y se inclinó a otros dioses. Y vemos aquí en los dioses ajenos, dice que eran los Astoret y Quemos, y había otros dioses falsos, dioses Milcom, que se llamaba también. Y también dice que Quemos y Moloch eran dioses atroces, que quemaban inclusive a los niños y adoraban. Entonces, todo eso, hermanos, se inclinó Salomón. Qué tristeza al leer estos capítulos, que
la Biblia nos narra, y pues vemos aquí claramente que la Biblia no nos engaña, hermanos, de los personajes que nos narra la Biblia, buenos y malos también, para que nosotros podamos tomar ejemplo de ellos. Y bueno, entonces ahí hasta el versículo, cuando Dios se enoja, hasta el versículo 13, el versículo 13 nos dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí todavía Dios tiene misericordia del pueblo elegido por él, y dice que él cumple la palabra, que ya no iba a seguir en la línea del trono, la familia de él, y lo iba a desechar, pero no lo iba a hacer en su reino, sino posteriormente en la línea de su hijo. Y aquí vemos, ¿no?, que dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Y aquí nos narra los capítulos del 14 en adelante, nos dice que Dios puso enemigos a Salomón, 3 enemigos. Recordemos que en el tiempo del rey David, el general Joab fue a Edom y fue a varias tierras y mató a todos los varones edomitas, pero ahí en ese tiempo escaparon varias personas, y uno de ellos fue Hadad edomita, y se fue a Egipto, radicó allá, e inclusive se casó con una de la familia real de Egipto, de allá, del rey de Egipto. Y cuando se entera este personaje, Hadad, que Salomón había muerto y que David había muerto, y Salomón había ya declinado en su reinado después de su sabiduría, él regresa y se hace enemigo del rey Salomón. Así también otro personaje que fue en el versículo 23, del 8:23, dice, también Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Elda, el cual había huido de su amo Hadad-Jezer, rey de Soba. También recordemos que el rey David había perseguido a los de Soba, y estos mismos también huyó, pero también regresa y Dios lo utiliza como su mano de venganza para Salomón, porque no cumplió los preceptos de Dios. Y también otro, Hadad fue en el norte, este personaje que se llama, Dios también levantó por adversario a Razón. Razón era del sur, entonces tenemos un adversario en el norte, otro en el sur, y lo que faltaba, una persona en el centro. Persona en el centro también era Jeroboam, un personaje que dice que era hijo de Nabat, y también era la persona de confianza del rey Salomón, y que nos dice que era trabajador, era leal, y lo puso al servicio de la casa de José. Pero entonces en el trayecto que iba a Jeroboam, iba camino a Jerusalén, dice que se encontró al profeta Uías, y este profeta le dice que él va a ser el próximo rey, y este profeta trae una capa, y esa capa, Ahías es el profeta, y esta capa la rompe en pedazos, dice en 12 pedazos la rompe, y el versículo 31, voy a leerlo, dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y a él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Aquí le hace ver el profeta el motivo por el cual lo elige para que se rompiera ese trono del rey Salomón, y le dice, no es por ti, por lo que tú has hecho, porque eres bueno, ni mucho menos, sino porque Salomón había dejado su camino de él. Y ahí Dios, pues en su compasión, su misericordia,
aparta una tribu, la tribu de Judá, y de Benjamín también, para que se conservara la línea davídica. Y bueno, entonces dice aquí, por cuanto me han dejado y han adorado a otros dioses. Y Dios le hace la advertencia también a Jeroboam, si él sigue su camino y sigue lo recto, pues él iba a cumplir, que iba a seguir la línea recta en su trono de esta Jeroboam. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Hizo lo malo otra vez, hizo lo incorrecto ante Dios. Pero aquí vemos que Dios levantó a 3 adversarios en contra de Salomón para poder castigarlo, su apostasía, su idolatría, su abominación, mis hermanos, que había adorado a otros dioses ajenos delante de Dios, que era un Dios único, y que Dios le había dado todo, y Salomón fue apartándose de su camino día con día. Pues hasta esa nuestra lección dice, bueno, ya los versículos últimos nos dice aquí de capítulo 41 al 43, dice, muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de sus padres David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Aquí vemos la muerte del rey Salomón, a diferencia de su padre David, que su muerte fue muy querida, muy apreciada, y además, en cambio, la muerte de Salomón pues fue todo lo contrario. Dice que menciona nada más 3 cosas. Dice que los hechos de Salomón estaban escritos en otro libro que ya no está. Y luego también dice que fue sepultado en la casa de sus padres. Y nos menciona que reinó 40 años. Y aquí, hermanos, aquí en este capítulo 11 se termina el reinado de los 3 reyes que hubo en el pueblo israelita, un reino unido, y a raíz de aquí va a ser un reino dividido. Recordemos que primero el rey Saúl por 40 años, el rey David 40 años, aquí el rey Salomón otros 40 años, pero a diferencia de su padre David, pues reinó tristemente. Empezó muy bien, pero el casarse con mujeres extranjeras y irse a la idolatría fue su perdición. Y vemos claramente que aquí nos deja varias enseñanzas, hermanos. Primeramente, que no debemos de dejar la palabra del Señor a un lado. Muchas veces escuchamos su palabra y creemos que ya siendo salvos no nos va a pasar nada. Mas, en cambio, es fácil apartarnos del camino si no estamos en su palabra, en el estudio, en el escudriñarla, en obedecerle. Esa es una de las enseñanzas que nos deja que el rey Salomón fue desviado. Muchas veces nosotros somos desviados, hermanos, por otras doctrinas, porque nos hablan, porque no somos fuertes en nuestra fe, en nuestra creencia en el Señor Jesucristo, y nos desviamos por otras circunstancias o las amistades que nos pueden alejar de Dios, y también nos pueden alejar a la idolatría. No necesariamente ser idólatras de ir a otros santuarios, pero sí ser idólatras de imágenes, ser idólatras de otras religiones, y que nos desvíen del Señor. Eso es lo que debemos aprender, una de estas lecciones. Otra de las lecciones que vamos a aprender, hermanos, es que dice que no me des pobreza ni riqueza, dice el proverbio, si lo quieren anotar, hermanos, para que Proverbios 30, 8b, dice así: no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano, no sea que me sacie y te niegue y te diga, ¿quién es Jehová? ¿Qué es lo que pasó con Salomón, hermano Salomón? Dios le dio riqueza, sabiduría, a lo que él no pidió, y le dio Dios mucho más. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se desvió, y pues esa pobreza, esa riqueza, esa pobreza con que él estaba, espiritualmente la siguió hasta el final de sus vidas,
porque no siguió el camino de Dios. Y dice que a través de su reinado finalmente él oprimió a su pueblo, porque malgastó todo lo que tenía, y para pagar los impuestos y pagarle todo, explotó al pueblo israelita. Y ya vamos a ver posteriormente con su hijo Roboam, que fue lo mismo y a mucho más todavía. Pero esto es otra de las enseñanzas que nos deja aquí. Y uno de los ejemplos que en un comentario bíblico dice que había un campo lleno de flores, pero llega a animalitos que infectan a las flores y se pierde toda la cosecha de las flores. Así es una ilustración que así pasó con Salomón, un rey puesto por Dios que seguía su camino, pero después se fue infectando de este virus que fue las mujeres que lo llevan a la idolatría, y eso fue su acabose de Salomón. Pues bien, mis hermanos, esta lección que nos sirva a nosotros también para estar siempre en la línea del Señor, en su mandato, en sus estatutos, en su palabra principalmente. Igual no dejarnos de adorarle y congregarnos en los lugares por el momento y bendecirle también. Voy a orar, mis hermanos. Padre Señor nuestro, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de escuchar tu palabra para transmitirla a mis hermanos, para que también aprendamos, Señor, de este personaje, Salomón. Vemos que tristemente, Señor, tú lo elegiste, pero también él se desvió de tu camino, se desvió de tu palabra. Te pedimos que este ejemplo sea para nosotros algo que nos podamos regir en nuestra vida diaria, día con día, que estemos a tu lado, Señor, que no nos desviemos de tu camino. Quédate con nosotros, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.